¿Cómo estamos? Pues vamos a empezar ahora con un poco de cine. En días anteriores, a principios del mes de diciembre, se estrenó una película en la que era otra vez meternos a la magia y a la fantasía. Estamos hablando de Pinocho. Este cuento que ya lo habían trabajado tantas veces y como teníamos en mente a este Pinocho que fue de los iniciadores de Walt Disney, en el que se va a ir hablando de toda esta crítica mundial que estaba de acuerdo con lo que era la imagen de Pinocho. En la actualidad, esta película va a ser dirigida nada más y nada menos por ese director mexicano Guillermo del Toro. No necesitamos decir tantas cosas de él porque no sabemos todo acerca de él. Sabemos cómo trabaja, cómo son sus sellos de personalidad al estar imprimiendo pues toda esta gama de situaciones que va a plasmar en una película y que al final de cuentas nos va a dejar un sabor tan agradable, ¿sí? Y nos va a dejar pensando mucho, porque aparentemente siempre ha sido esta película hecha con el fin de que es una película para niños, pero es una película que siempre se ha tenido que explicar por mayores. Toda esta situación y esta película ganadora de un Oscar por Guillermo del Toro, reinventa la historia de una marioneta de madera en un asombroso musical animado cuadro a cuadro, y eso es lo que lo hace espectacular. Fíjense en que cuando se empieza uno a meter en este asunto de las películas infantiles, siempre la persona adulta que la ve le encuentra toda esa moraleja de lo que los escritores, los directores han querido plasmar. Y esta no va a ser la excepción, porque Guillermo del Toro, eso es lo que él tiene esa facilidad de irnos involucrando en una forma de ir encontrando una diversidad de temas. Pinocho, que es una marioneta, ¿sí?, fabricada con madera mexicana, con pino mexicano, va a revolucionar toda esta situación en la que hemos estado acostumbrados pues a ver a ese Pinocho de ojos azules, ¿sí? A toda esa imagen que teníamos plasmado de cómo era Pinocho. Ahora, al estar viendo la nueva versión de Pinocho de Guillermo del Toro, nos damos cuenta cómo se empezó a hacer esta forma en la que en la película se va a ir plasmando cómo va a ser tallada, cómo van a haber surcos de la madera, cómo van a irse haciendo sus rizos, cómo se va a ir plasmando por medio de la carpintería ese trabajo tan minucioso que tiene toda esta, nominada como una de las mejores películas dirigidas por Guillermo del Toro. Va a ocupar una técnica pues muy elaborada, muy minuciosa, que la vamos a ir platicando y que es muy compleja. Vamos a ir viendo porque toda esa complejidad que tiene esta técnica artesanal a irla pues adaptando al clásico de la historia de Pinocho, nos va a ir haciendo como por medio de estos diseños que se usaron, de estas ilustraciones, en la que se va a ir haciendo todo pues un sendero de irnos llevando, y eso, Guillermo del Toro es un maestro. Aquí vamos a ir exponiendo pues temas como lo de la tristeza de un padre que le dedica tiempo a un hijo
que le lee historietas, que platica, que le explica, que se involucra en la vida de ese niño, en la cual pues nada más 10 años estuvo con él porque va a sufrir un accidente y va a morir. Al perder Gepetto, que es el personaje, el carpintero, padre de un niño que va a morir y que va a ponerlo en una situación de esa pérdida, de perder un hijo, también va a ocupar la fantasía de amortiguar esa pérdida, que ya como hemos visto, pues es el sello de Guillermo del Toro. Todo este cineasta que va a ir reinventando nuevamente la historia de Carlo Colladi, que se hizo en 1940, llamado Pinocho. Esta obra maestra, factoría de Disney, cuando nosotros volvemos a remontarnos en esa fantasía de Carlos Colladi, que la hizo esa obra maestra en la que va a tener como personaje allá al carpintero, a Gepetto, que vive en un pueblecito pues muy escondido en Italia, en el que vamos a ver sus montañas, vamos a irnos adentrando poco a poco en sus calles empedradas, y que a mí en lo personal me recuerda mucho Guanajuato, México, aunque es casi la esencia de provincias españolas, pero también tiene ese toque italiano. Toda esta fantasía en la que nosotros nos vamos introduciendo por medio de esta película a Italia, que es el lugar donde va a estar ubicada. Gepetto, un carpintero que va a vivir solo, aislado, después de haber perdido a su único hijo, en el que la nostalgia lo va a invadir y que va a estar las locaciones de Italia durante la Segunda Guerra Mundial, y va a ir haciendo que se vaya formando parte del catálogo de Netflix para esta Navidad del 2022. Toda esta situación en la que vamos a irnos viendo que Gepetto, pues Pinocho no es lo que esperaba. Su hijo de Gepetto, en una ocasión que ellos están reparando un Cristo de la iglesia de ese pueblecito, va a caer una bomba que ni siquiera era pues el pueblo escogido, ¿no? No estaban atacando al pueblo, sino que trataron como de aminorar la carga de los aviones que pasaron y aventaron una bomba al azar y cayó en la iglesia donde Gepetto con su hijo estaban reparando al Cristo. Gepetto le había comentado a Carlos, su hijo, que era muy importante la vida y que iba a estar reflejada en cómo germinar una semilla. Y entonces le comenta que tiene que buscar un pino, ¿sí? Y su semilla encontrar la que no esté defectuosa, que tiene que estar muy bien formado todos sus granitos para que se pueda germinar pues bellamente. El niño pues va a darse esa tarea de buscar la semilla, y cuando están en la iglesia que caen la bomba de los aviones, se le olvida al niño la semilla de pino, esa piñita, y se mete por ella, cae la bomba y muere el niño, en la que se va a ver sumergido Gepetto de tristeza al perderlo. Y de ahí en adelante va a tomar una conducta en la que él se va a hundir en el alcoholismo. Va a estar llorando en la tumba de su hijo, y en una de esas borracheras va a pasar el tiempo
Y aquella semilla que había quedado, que había salido de la iglesia al hacer la exposición, la conservó Gepetto y la va a sembrar, y de ahí se va a hacer un hermoso pino, en la que en esa depresión en la que se encuentra él, en una borrachera que él tiene, va a tirar el árbol y de ahí va a hacer una marioneta con esa finalidad de querer volver a recuperar a su hijo, ¿sí? De sustituirlo. Cuando él hace toda esta situación, va a darse cuenta que va a tener que adaptarse porque la hada del bosque, la hada de los espíritus navideños, le va a dar vida a esta marioneta y le dice que cuide a Gepetto y que pues lo acompañe para que se pueda llenar ese vacío tan grande que tiene. Aquí vamos a ir viendo cómo Gepetto pues va a esperar que Pinocho sea algo similar a su hijo, pero va a ir entendiendo poco a poco a través de la película, en la que va a tener él lecciones de vida, donde va a tener que ir tratando de adaptarse a las situaciones como los temas de la muerte, del amor, de la guerra, de la amistad y de la paternidad. Todos esos temas que se van a ir tocando en estas lecciones de vida, donde con aquella técnica tan elaborada que hemos comentado que se lleva a cabo esta película, que es el stop motion, la marioneta de madera se va a mover mágicamente en cada una de las escenas, dándonos una impresión de estar viva. Se puede ver cómo fue tallado esa cosa tan minuciosa que yo les comento al hacer el rostro de Pinocho, para ir creando a Pinocho y la forma en que el agua recorre a los personajes a través de las escenas, donde van a sentir esas sensaciones. El que esté viendo esta película, de llorar, le saldrá una lágrima de vez en cuando al ir viendo cómo se van tocando todos estos temas, y que hace que las personas tengan esa sensibilidad al irse conectando con el tema de Pinocho, que es, como ya les dije, una creación mexicana, ¿sí? Las 11 marionetas que van a intervenir en esta película, donde va a haber drama y fantasía y esos toques de comedia negra que a Guillermo del Toro le encantan. Su música es a veces desoladora, melancólica y a veces hasta monstruosa. Y se va a tener el gran estreno desde el día 9 de diciembre, como fue en Netflix. Cuando vamos recorriendo la película y que vamos dándonos cuenta de que es la enésima vez que se ha revisado este clásico en la literatura infantil de Carlos Collodi. Toda esta situación en la que ya vimos que estaba enmarcada en Italia, en la época del fascismo de la primera mitad del siglo XX, y que se va a incluir a un personaje, a Benito Mussolini. Así como un dato nada más fuera de lo que es la película, quiero decirles algo, que Benito Mussolini, su papá le puso así porque admiraba a Benito Juárez, el presidente de México, de cómo salió el nombre de Mussolini. Vamos a ir viendo por qué se va a meter a este personaje dentro del relato del personaje de Pinocho. La explotación infantil va a ser también otro tema, que serán algunos de los temas a tratar, como el de la guerra. La tecnología del stop motion combina dicha técnica junto con las marionetas, los escenarios reales
y la animación 3D, creando pues toda esta fantasía. Eso le va a ir dando la propia identidad a Guillermo del Toro. Y el resultado es impactante a nivel visual, pues es un trabajo tan minucioso, tan laborioso, que solo puede recibir pues alabanzas. Cuando nosotros nos metemos a ver este tipo de películas con aquella paciencia de poder ir captando todos esos pequeños detalles, es cuando vemos la grandeza de una obra. Mentir está mal. Era una de las moralejas de las primeras películas, pero eso no es el único mensaje. Ya en 1940 Disney va a hacer también todo un clásico de la obra de Carlos Coyatl en 1883, donde la escribió. Aquí no es que se esté mencionando que no es suficiente bueno el ser para poder ser humano y que el que no es, pues no merece ser humano y queda en marioneta. Más o menos ese era el tipo de mensaje. Aquí vamos viendo cómo también van a salir subtítulos en inglés en la película, donde se van a hacer 3 galardones con el Oscar. Toda esta situación en la que vamos a ir viendo todas estas cintas sonoras en las que va a haber colores, texturas, y vamos a irnos viendo cómo, le pongo mucha importancia, cómo se fue haciendo el desgarbado de la madera para hacer la carita de Pinocho, en la que ya había dicho yo, cómo se ven esas vetas, esos rizos de madera bellamente desgarbada. El narrador que en esta película lo va a hacer el Grillo, va a ir surgiendo toda esta trama, porque al principio cuando empieza la película se da la imagen como que es Pinocho el que va a narrar, y no, va a ser el Grillito. Esta película tiene una clasificación que se llama PG, que sugiere que sea orientada por los padres. Sugerencia de la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos, MPAA, en la que dicen que esta película siempre tiene que estar vista en compañía de sus padres para que les vayan explicando esos temas que los niños difícilmente podrían entender. Y ahorita vamos a decir cuál. En la película, que realmente es todo un musical, aquí todos los acontecimientos que le pasan, por ejemplo, cuando Gepetto está atrapado en la ballena y que pues se ve que inclusive está placentero, como resignado a quedarse ahí, y cuando encuentra a su hijo nuevamente sale la ilusión de poder salir. En la psicología, pues podríamos decir que tal vez son esos motivos que quisiéramos olvidar, ¿sí? Cuando en la vida del ser humano pasan algo muy triste y que preferiríamos olvidar. Eso diría la psicología. También se va a tratar el tema de la crianza de los hijos, pero pocos se van a dar cuenta de esa necesidad que tiene Gepetto de reemplazar a Carlo, porque al principio él quería que fuera Pinocho como él, pero poco a poco se va a ir dando cuenta de que no necesita volverse humano para amarlo y que lo tiene que aceptar como es, así siendo marioneta, y de ahí va a nacer ese amor que le va a tomar a Pinocho. Esta película también se va a tratar esos temas
donde es la peligrosidad del pensamiento colectivo acrítico. Por eso pone esas imágenes del fascismo, para señalar que aquellos pueblerinos cerrados y que pensaban que Pinocho era el que estaba mal, sin darse cuenta de que ellos van a ser pues las marionetas. Toda esta semblanza que hemos ido viendo aquí y en la que bellamente nos vamos a dar cuenta de cómo la magia que puede lograr una película, donde se ha trabajado tantas y tantas versiones, pero esta tiene ese toque, tal vez por no querer semejar a un niño, sino ser simplemente algo diferente, y que Guillermo del Toro va a hacerlo por forma de una marioneta. Eh, a mí en lo personal me gusta mucho esa, ese cuidado que le pone a esos detalles que ya vimos que es gracias a esa realización de esta técnica en la que están ocupando, pero está también lograda en darse cuenta de esas pequeñas cositas, como les comento, de la madera, del pueblo, de los personajes, de esos seres mitológicos que los va a meter como espíritus. Aquí vamos a ver una hada hermosamente trabajada, porque tiene una técnica, todos ellos tuvieron una técnica para poderla elaborar, y donde vamos a ver a pues un espíritu de la muerte, en el que parece como que fuera un león alado, con pezuñas como de toro, ¿sí? En la que nos recuerda toda esa mitología griega. Pues miren, lo único que les puedo yo comentar es que en lo personal a mí me gustó mucho, me hizo llorar, por supuesto, y pues me hizo tener esa curiosidad de volverla a ver para ir captando cosas que tal vez no percibí, y que a mí en lo personal siempre me llama mucho la atención de ver varias veces una película para ir entendiendo mejor, porque cada vez que se ve algo, así como cuando se lee, también se va encontrando cosas diferentes. Pues esto ha sido todo por hoy. Espero que, pues si ya la vieron, la vuelvan a ver, y también ustedes saquen pues sus propias conclusiones, porque tal vez nosotros no nos fijamos en otros detalles, que eso es lo que hace esa diversidad de pensamientos, de gustos, ¿sí? Que es tan importante. No a todas las personas les va a gustar, también de eso se trata, también se necesita pues la otra crítica, ¿sí? Para poder sopesar, equilibrar los gustos. Pues espero que pasen un buen día, y que si tienen oportunidad de verla, ¿sí? Si no la han visto en su estreno, la pueden comprar, ya está a la venta, se ve bien, tiene buen sonido, está, buena imagen, está clara, y pues nada más que recomendarla. Cuéntensela a sus hijos, si tienen la oportunidad, véanla juntos, y si son niños ya más grandecitos, vayan explicándole cosas que ellos les pregunten, cuando les digan, oye papá, por qué Pinocho no era humano? ¿Por qué siendo una marioneta después se convierte en un niño, aunque no es humano, pero que puede hablar, que puede interactuar, para darle ese calor y ese amor a Gepetto? Nos vemos en la próxima película.